755, 644, 711, 700, 600, no es una IP ni un número de teléfono. Son los permisos de archivos y carpetas que tenemos que conocer y configurar adecuadamente en nuestro hosting de nuestro WordPress. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 179 del día lunes 12 de agosto del 2019. En avalos.sv hoy comenzamos el curso Crear tu currículum online. Cuando vamos comenzando a crear nuestro sitio web, no nos ponemos a pensar ni le damos una miradita a esos archivos y carpetas que se crean desde el lado del servidor. Vamos a nuestra web.com/wp-admin, damos enter, ponemos el usuario, la contraseña, entramos al escritorio de WordPress y todo es fiesta. Todos muy contentos, todos muy felices. Y esa es una de las gracias de WordPress. Es fácil de configurar y es fácil de usar. Pero no nos tenemos que dormir en los laureles y tenemos que ir a dar un repaso a estos permisos y propiedades de los archivos y las carpetas dentro del hosting. Más ahora que las empresas de hosting tienen este one click, install one click, fast install o como le llamen, o incluso cPanel, Plesonics tienen la opción de crear un WordPress en un clic. Eso está muy bien, facilita mucho el trabajo, descarga automáticamente, crea bases automáticamente, bases de datos digo, y eso está muy bien. Pero en este afán de hacerlo todo rápido, tenemos que verificar que las carpetas y sus respectivos archivos tengan los permisos necesarios para poder funcionar con seguridad. En Plesonics sucede algo muy particular. En Plesonics, cuando vos agregás un dominio, este dominio se le asigna una suscripción. Así se conoce dentro de Plesonics a cada servicio de hosting para cada dominio, suscripción. Entonces, cuando vos creas la suscripción, es decir, has agregado el dominio, automáticamente te genera unos archivos y unas carpetas para que cuando vos entras a tu dominio.com no te salga en blanco o un error, sino que te carga una página, por así decir, donde dice bienvenido a Plesonics, este dominio está alojado dentro de Plesonics, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el detalle? Que tiene algunos ejemplos de lo que podés hacer y puede ejecutar algunas cosas desde esta página de ejemplo. Dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? No es problema. El detalle es que cuando vas a crear tu WordPress, como ningún archivo de WordPress lo sobreescribe, esos archivos quedan ahí. Quedan ahí. Claro, ya no podés entrar a ese index porque, claro, ya WordPress tiene su propia forma de funcionar. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir que hay que tener cuidado cuando vas a instalar y después de instalar. Y ese cuidado es incluso con estas carpetas. Carpetas que yo me vine a encontrar y vine a ver que seguían ahí después de un tiempo cuando Google Search Console me comenzó a mandar algunos avisos que esas carpetas no cumplían con el estándar de usabilidad, con el estándar de optimización, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, ¿cuáles carpetas? Bueno, envié esta carpeta hasta que me cae a mí el 20, que son las carpetas de la suscripción de Plesonics. Te lo digo esto como un ejemplo, pero ahora entremos al tema del que venimos a hablar ahora. Te quiero hablar de los permisos de archivos. Los permisos son fundamental para la seguridad desde el lado del servidor.
Estos permisos y propiedades de los archivos y las carpetas de WordPress determinan quién puede acceder a los archivos de tu WordPress, de tu instalación de WordPress y qué hacer en ellos. Es decir, si vos dejas todo abierto para que todos puedan leer, escribir y ejecutar, ese WordPress no va a durar. no va a durar vivo por mucho tiempo. Pero también dentro del servidor, estos permisos de archivos nos ayudan a organizar y administrar los mismos archivos y sus respectivas carpetas. Y esto no lo vas a ver exactamente en tu WordPress, porque de eso se trata, que no está visible para el usuario. Te estoy hablando que esto lo vas a ver desde el lado del servidor. Quiere decir que para verificar lo que estamos hablando tendrías que acceder por FTP o acceder por cPanel, por el administrador de archivos, o por el administrador de archivos de Plesk Onyx. O si tu hosting también te da el acceso a los archivos del alojamiento, pues también lo podés ver y verificar desde ahí. Pero esto no es desde el propio WordPress, esto es desde el lado del servidor, que ya sabemos, como te repito, que podés acceder a ellos por medio del FTP. Lo normal es que del lado del servidor todo se hable por octales. OCTALES, números octales, que son los números que te mencionaba al principio, que te dicen qué hace y qué no hace, qué tiene y qué no tiene, y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con diferentes archivos. Por ejemplo, el octal 755. Con este, vos, como usuario propietario de los archivos, podés hacer todo. Pero los demás solo pueden leer y ejecutar. Por ejemplo, el 644, podés vos leer y escribir, pero los demás usuarios solamente pueden leer. El 711, podés vos hacerlo todo, pero los demás solo van a poder ejecutar. El octal 700, vos podés hacer todo, pero los demás usuarios no pueden hacer nada. Y el 600, vos solamente podés leer y escribir y los demás no pueden hacer nada. A estos octales también, por ejemplo, Plesk Onyx, cPanel, e incluso los programas clientes de FTP acompañan con una serie de guiones y letras. Por ejemplo, para el 755 es guión RWXR-XR-X. Qué relajo, por Dios bendito. O sea, ya vemos esto y no. Y no, señor, no. Pero bueno, esto tiene su explicación, claro. Si te lo vas a aprender y lo vas a usar, pues enhorabuena. De lo contrario, con el octal, con los numeritos te basta y te sobra, es lo mismo. Pero ya esto ya es más del lado del servidor. Pero es bueno que sepas por lo menos qué significa cada letra, para que cuando lo veas no te agarre en curva. Ya tenés una idea, que para eso es este episodio, para que todos nos enteremos, ¿ok? Bueno, la letra R indica que el usuario puede leer. Esto es por la traducción al inglés de read. La letra W indica que el usuario tiene permiso para escribir, ¿ok? La letra X indica que el usuario puede ejecutar. Y el guión indica que no hay permisos, que no existe nada más. Lo normal es que de una letra, de un bloque de letras, haya un guión, luego otro bloque. Entonces, si hay por ejemplo, menos R y luego solo el guión, significa que solamente el propietario puede leer y nadie más puede hacer nada más, ¿ok? Bueno. Desde el lado del servidor, nuestro WordPress es un conjunto de archivos y de carpetas. O
O sea, nosotros entendemos a WordPress como nuestro sitio web y si entramos al escritorio como el área de administración y ahí nomás. Pero desde el lado del servidor, WordPress simplemente son archivos y carpetas. Claro, cada archivo tiene su por qué y para qué, y cada carpeta tiene su con qué y para qué. Entonces, te voy a decir brevemente para que tengas una idea de los permisos para las carpetas y sus respectivos archivos de las tres carpetas que conforman WordPress, la instalación de WordPress y los dos archivos principales que tenés que cuidar como oro en paño. ¿Ok? Bueno, comencemos. Obviamente, comencemos por el principio. WP-admin. Esta es una carpeta indispensable y necesaria para poder tener acceso al panel de administración interno de nuestro WordPress o lo que se conoce como el backend o el backend, ¿ya? Para este WP-admin tenés que verificar que el permiso para las carpetas sea 755 y para los archivos sea 644. Bien, sigamos. WP-content, la carpeta que tiene todo el contenido de WordPress, todos los datos relacionados, todos los archivos, todas las carpetas que tienen que ver con el tema, con los plugins y con los archivos que se suben desde el escritorio de WordPress a la respectiva instalación. Este es vital, esta carpeta es vital y tener, pero bien claro que están los permisos correctos, porque ya que están ahí los plugins y ya que se pueden subir a archivos, pueden estos hackers, estos bots, tratar de entrar por ahí. Y nosotros tenemos que verificar que tenemos la protección adecuada para bloquear los accesos no autorizados. Así que es vital establecer los permisos de esta carpeta para que solo el propietario pueda escribir y ejecutar. Y todo mundo, pues solamente leer. En todo caso, la carpeta WP-content tiene que tener el permiso 755 y los respectivos archivos dentro el permiso 644. Igual que con WP-admin. Vamos, WP-includes. La carpeta almacena los archivos principales necesarios para la API y el funcionamiento correcto del WordPress. De fábrica tenés que establecer permiso 755, pero dependiendo de tu hosting, dependiendo de tu, por ejemplo, si usas cPanel, de la configuración de seguridad de cPanel y de la configuración del propio hosting, tenés que ir a tudominio.com/wp-includes/ y dar enter. Ahí debería aparecer un error que no es accesible, que no está disponible, un error ya, cualquiera. Pero algunas veces sucede que te lista los archivos. O sea, te muestra todo el listado de archivos que tenés en la carpeta WP-includes. Entonces, ese es un peligro de la seguridad, es un gran error y se corrige rápido. Si estás usando cPanel en lugar de 755, podés establecer el permiso 754 y ahí ya lo tenés resuelto. Pero lo mejor sería a los señores del hosting, miren señores de hosting, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que se estén listando archivos de mi instalación de WordPress? Hombre, ya te digo, si usas Ples Onyx, esto lo tenés más que cubierto. De fábrica, Ples Onyx establece los permisos adecuados y además la extensión WordPress Toolkit verifica estos archivos, verifica estas carpetas y asigna todavía otros perfiles para que sea todavía más seguro. Ahora hablemos de esos dos archivos que son indispensables, el wp-config. Este archivo es donde se almacena la información de la configuración de la base de datos y la conexión con esta misma base de datos. Lo que convierte a este wp-config
en el más importante de todos los archivos. Este sí o sí tiene que tener un permiso 444 para que solamente el usuario y el grupo dentro del hosting lea el archivo, pero que nadie escriba ni nadie lo pueda ejecutar. ¿Ok? .htaccess. Este .htaccess es la abreviatura de Hypertext Access. Este es el archivo de configuración utilizado para los servidores web basados en Apache. Se puede utilizar el archivo .htaccess para que el servidor se comporte de una forma determinada y haga ciertas cosas. Por ejemplo, puedes proteger tu web con contraseña, simplemente agregando partes de código a este .htaccess, o por ejemplo crear páginas de error personalizadas, o redireccionar directamente de una página a otra, etcétera, etcétera. Eso sí, tenés que ponerle un permiso 444, igual que el wp-config. Así está totalmente seguro. Con los permisos de archivos correctos, nosotros nos verificamos y aseguramos que estamos cubiertos desde el lado del servidor, que es el que más o menos se nos va a nosotros la piscucha, porque solo nos preocupa de cara a la página y el escritorio, y nos olvidamos del lado del servidor, que también es importante. Además, usando los permisos adecuados, también cerramos la puerta a ediciones no autorizadas. Quiero decir, errores humanos cuando hay un gran equipo trabajando en un sitio que por A o B razón pueden modificar archivos que no deben cuando tienen acceso a ellos. ¿Ya? Así que si también nosotros usamos los permisos adecuados, nos aseguramos que no nos van a hackear, pero también que ningún otro usuario que trabaja con nosotros, compañero, colega, viene y la lía. ¿Ok? Bueno, terminemos ya. Pero antes de irme, quiero decirte que estos permisos no lo son todo. Esto sí es una tarea inicial y muy básica, pero no lo es todo. No lo es todo y no te podés confiar solamente con los permisos de carpetas y archivos. Tenés que ir un poco más allá y tener normas y tener buenas costumbres con el tema de la seguridad, ya sea dentro de WordPress y del lado del servidor. ¿Ok? Pero bueno, espero que con este episodio te den ganas de ir a tu hosting, a tu FTP y darle una miradita a esos archivos y verificar que las carpetas y los archivos tengan los permisos que deben de tener. Y si no, pues en todo caso, por lo menos aprender, refrescar, conocer esto de los permisos, para qué son y cómo se usan dentro de una instalación de WordPress desde el lado del servidor. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Feliz inicio de semana. Continuamos con el episodio de mañana. Hasta entonces. ¡Salud!